Dios les bendiga, mis amados hermanos. El día de hoy vamos a predicar sobre una doctrina cardinal de nuestra fe. Vamos a estar exponiendo, basándonos en la confesión de fe de nuestra Iglesia Bautista Ebenecer Otay, Tijuana. Y vamos a ver el día de hoy una doctrina muy importante que es la base de todas las demás doctrinas. Nos referimos a la doctrina de las Escrituras. El día de hoy, con la ayuda de Dios, veremos esta doctrina cardinal sobre las Santas Escrituras. Primeramente, la declaración más importante, aunque todos la conocemos, pero es importante de entender, es que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. Y de esta manera, los 66 libros de la Biblia que nos han sido dados por el Espíritu Santo constituyen la palabra de Dios plenaria, es decir, inspirada en todas sus partes por igual. Esta declaración es muy importante. La Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. Dios tomó la iniciativa, Dios quiso darse a conocer al ser humano y lo hizo por medio de su palabra escrita que tenemos en nuestras manos, que consta de estos 66 libros, los cuales son, procedo a decir, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que son del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 39 libros que tenemos del Antiguo Testamento, y los 27 libros que tenemos del Nuevo Testamento son Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda a los Tesalonicenses, Primera y Segunda a Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Estos 66 libros que nos han sido dados por el Espíritu Santo constituyen la palabra de Dios plenaria. Y vamos a apoyar este argumento con Primera los Corintios capítulo 2, Primera los Corintios capítulo 2, en donde vemos que el agente de esta revelación es el Espíritu Santo, y al ser el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, Él trajo su revelación por medio de estos hombres a través del Espíritu Santo. Primera a los Corintios capítulo 2, versículos del 7 al 13, dice así: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el versículo que quiero recalcar aquí es el versículo 10, que dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo fue entonces quien supervisó, quien reveló, quien guió estas palabras a través de los hombres que Él usó para predicar el Evangelio en este contexto, en ese tiempo, y para que posteriormente estas palabras quedaran escritas en la Biblia y pudieran llegar a nuestros tiempos el día de hoy. En segunda de Pedro 1, 20 y 21 nos revela también cómo es que Dios trajo su palabra a nosotros. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el versículo 20, cuando dice que ninguna profecía de la Escritura, cuando se refiere aquí profecía de la Escritura, se refiere a toda la Biblia, a cualquier parte de las Escrituras. Y luego dice, es de interpretación privada. Aquí no se refiere a la manera en que nosotros entendemos la Biblia cuando la leemos, sino aquí hace alusión de que ninguno de los seres humanos, ningún hombre, se le vino a su mente por su intelecto, por su genio religioso o por algo que hubiera dentro de él y se le hubiera ocurrido, voy a escribir un libro religioso que conste de 66 libros, que hable de Dios, que hable de esto. Ningún hombre desató la verdad en su mente por sí mismo. Dios tuvo que traer esa revelación al hombre por medio del Espíritu Santo. Y el versículo 21 lo reafirma, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no fue por el esfuerzo de un ser humano o el intelecto o el entusiasmo de alguien. Fue Dios mismo, a través del Espíritu Santo, moviendo a estos hombres a escribir su santa palabra. Y de hecho esta palabra que dice aquí, siendo inspirados por el Espíritu Santo, esta palabra que se traduce aquí por inspirados, es una palabra griega que se puede traducir que fueron llevados o movidos. Así como un barco en la antigüedad, los mantos que se le llamaba velas eran impulsados por el viento para que anduvieran. De la misma manera, estos hombres fueron llevados y movidos por el Espíritu de Dios, guiando y supervisando cada palabra que salía de su boca y que posteriormente registraron y escribieron en las Santas Escrituras. Entonces, decimos entonces que la Biblia es la revelación escrita de Dios al hombre. También, la palabra de Dios es una revelación, extraemos esta verdad de estos mismos versículos que estamos leyendo, que es una revelación objetiva. Y por objetiva nos referimos a que proviene directamente de Dios y no de los sentimientos o impresiones del ser humano. Y también, a través de los versículos que leímos en 1 Corintios, concluimos que es una revelación proposicional, es decir, que se revela en una construcción lógica de palabras a través del lenguaje. Dios trajo su verdad hacia nosotros no por medio de pensamientos telepáticos que hombres transmitían a otras personas, o por ejemplo, nosotros no vimos a los profetas poniendo su frente sobre la cabeza de otra persona y diciéndole, te voy a pasar las ideas que Dios puso en mi mente. Dios reveló su verdad por medio del lenguaje, por medio de palabras, por medio de una estructura lógica de verdad, por medio de proposiciones. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá, es decir, la persona que peque contra Dios va a enfrentar su propia culpa, es una proposición, es una declaración de verdad. Dios está hablando en un lenguaje comprensible para el ser humano. Y podemos seguir corroborando esto, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2.13, 1 Tesalonicenses 2.13, donde dice de la siguiente manera, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está diciendo que cuando los hermanos de Tesalónica escucharon la predicación del Evangelio, ellos recibieron esa palabra reconociendo que eran inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios mismo, que no eran palabras que se le estaban ocurriendo a Pablo o que estaban inventando algún mensaje, sino que era Dios mismo trayendo su mensaje hacia ellos. Y no solamente en ese momento en el cual la palabra fue predicada verbalmente y oralmente por ellos, sino posteriormente las palabras que quedaron registradas en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, decimos que las Escrituras son verbalmente inspiradas en cada palabra. Es decir, que cada palabra escrita de la Biblia fue inspirada por Dios, no solo los conceptos o ideas. Hay un concepto erróneo acerca de la inspiración en el cual se piensa que estos hombres que escribieron la Biblia entraron como en un trance y pelaron sus ojos así en blanco y empezaron a escribir y como por medio de un dictado mecánico, una voz del cielo que les iba diciendo, escribe esto. Pero ese es un concepto erróneo porque, como vamos a ver un poquito más adelante, Dios usó a estos hombres que escribieron las Escrituras sin destruir sus personalidades y estilos, pero Dios fue el autor principal. Esto lo vemos
en 2 Timoteo 3:16, que dice, la primera parte, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta palabra aquí que aparece en 2 Timoteo 3:16, por inspirada, no es la misma que aparece en 2 de Pedro 1:21. Aquí la palabra que se traduce por inspirada es la palabra griega theopnestos, que significa el soplo, el aliento o la exhalación de Dios. Y cuando nosotros hablamos, obviamente extraemos aire de nuestros pulmones y lo exhalamos. La idea metafórica de este pasaje es que Dios es el autor principal de las Escrituras. Es como si Dios mismo hubiera exhalado por medio de su propio aliento cada palabra de la Biblia. Mientras que en 2 Timoteo 3:16 nos habla de la fuente de la revelación de las Escrituras, que es Dios mismo. 2 de Pedro 1:21 nos habla de cómo Dios trajo esa revelación a nosotros por medio de hombres. Entonces, puesto que Dios, el Dios Santo Todopoderoso, que creó el universo, la tierra, y que ha decidido darse a conocer a los hombres, se reveló a sí mismo, su revelación a través de las Escrituras, entonces, fue absolutamente sin error en los documentos originales. Por esto decimos que la Biblia es inerrante. Fue absolutamente sin error en los documentos originales. También decimos que es infalible, puesto que es sin posibilidad de equivocarse. Puesto que Dios no falla, su palabra no falla y cumplirá el propósito para la cual Él la envió. También decimos que es exhalada por Dios mismo, es decir, es inspirada. Es inerrante, infalible e inspirada. Por tanto, creemos en la interpretación literal, gramatical, histórica de las Escrituras, la cual afirma la creencia de que los capítulos de apertura de Génesis presentan la creación en 6 días literales. Cuando leemos en Génesis capítulo 1 que Dios va creando cada aspecto de la creación en un día, luego en otro día, dice, y fue la tarde, la mañana, un día, fue el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto. Y cuando leemos en las Escrituras que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, nosotros interpretamos estos días como días literales de 24 horas, así como lo dice la Escritura. Por ejemplo, en Éxodo 31:17, Dios demanda al pueblo de Israel la observancia del día de reposo en base al modelo de la semana de creación. Si hubieran sido, por ejemplo, como algunos lo interpretan, que no se refería a días literales, sino a periodos de millones de años para acomodarlo con la teoría de la evolución, ¿por qué Dios diría en Éxodo 31:17, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios les estaba dando un mandamiento en base a lo que Él había hecho en 6 días literales, 7 días literales. Entonces no hubiera tenido sentido que Dios les hubiera dado una orden tan apremiante basándose en algo que ellos no entendían, que era un periodo de miles de millones de años, que no fueran palabras literales. Entonces, quiero aquí aclarar un poquito acerca de cuando referimos, si creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, que cada palabra de la Biblia fue inspirada por Dios, no solamente los conceptos o ideas. Hay quienes piensan que las palabras no son importantes y que solamente los conceptos que vienen en la Biblia fueron inspirados, que Dios trajo esos conceptos a la mente de los autores, entonces que ellos con sus propias palabras expresaron la palabra de Dios. Pero si esto fuera así, pregúntese usted, ¿cómo puede usted comunicar lo que hay en su corazón sin palabras? Trate de comunicarle a alguien lo que hay en su corazón sin expresarlo con palabras. Sería imposible que alguien pudiera ser receptor de un mensaje completo y objetivo si no es por medio de palabras. Dios se dio a conocer al hombre por medio de palabras, y no solo los conceptos de las Escrituras son inspirados, sino cada palabra de la Biblia es inspirada. El Señor Jesucristo dijo que ni una iota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla, se haya cumplido. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios mismo. Y eso nos lleva a creer en la interpretación literal, gramatical, histórica. Y cuando hablamos de literal, nos referimos a que el texto debe de interpretarse de una manera natural de acuerdo al contexto y no darle un significado oculto distinto a lo que normalmente el texto está diciendo. Por ejemplo, hay quienes afirman, por ejemplo, que en el relato de la creación de Adán y Eva no fueron personajes históricos reales, simplemente que fueron personajes representativos o un mito. Otro ejemplo,
piensan, por ejemplo, en el pasaje de Daniel capítulo 6, que cuando Daniel estaba en el foso de los leones no eran animales literales, sino que representaban los problemas a los cuales Daniel enfrentaba en su interior. Y así se le puede cambiar el sentido literal al texto y darle un significado oculto. Pero de verdad que esto no tiene fundamento, porque Dios trajo su palabra en un lenguaje objetivo que nosotros podemos entender. Por ejemplo, nuestro mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 19, en los versículos 4 y 5, confrontó a aquellos que lo estaban retando acerca de la pregunta del divorcio, que fueran a las Escrituras y les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? Entonces el Señor Jesucristo estaba tomando el relato de la creación de Génesis como un relato histórico, real, verídico, literal. Por ejemplo, cuando él menciona un juicio sobre las ciudades que rechazaron el Evangelio, dijo que en aquel día va a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para aquellas ciudades que lo rechazaron. Entonces, él está reconociendo los eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento como hechos históricos reales. Por lo tanto, no tenemos el derecho de darle un significado oculto distinto a lo que el texto está diciendo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto y ver las palabras en la medida de su contexto en un uso natural. Y cuando decimos literal, no significa que todo lo que está en la Biblia se puede interpretar de una manera 100% literal, porque también hay un lenguaje simbólico y hay lenguaje poético, pero el mismo contexto nos va a determinar a lo que se refiere el pasaje. Por ejemplo, en las Escrituras vemos que hay lenguaje poético. Por ejemplo, las acciones de Dios con el hombre, se nos habla, por ejemplo, de que Dios extendió su brazo, inclinó su oído y expresiones humanas, y sabemos que Dios no tiene cuerpo como nosotros y que es espíritu, pero es un lenguaje antropomórfico para darnos a entender las acciones de Dios con el hombre. Hay expresiones poéticas que deben ser interpretadas a la luz de su contexto, pero el mismo contexto nos va a dar la respuesta a lo que el pasaje se refiere. Eso es a lo que nos referimos que debe de ser interpretada literalmente, darle un sentido natural al texto en su contexto y no darle un significado oculto distinto a lo que normalmente dice. Y por gramatical nos referimos a que debemos tomar en cuenta la gramática del texto. Puesto que cada palabra de las Escrituras fue inspirada por Dios, debemos prestar atención a las oraciones, los verbos, los tiempos en que están conjugados, adjetivos, adverbios, frases y el significado individual de cada palabra en su contexto. Un ejemplo de la importancia de esto, podemos por ejemplo ir a las Escrituras en Juan capítulo 8, y el Señor Jesús confronta a los judíos que no creían en Él, revelándoles una verdad acerca de su identidad. En el versículo 56, el Señor les dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? El versículo 58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Este verbo yo soy es interesante y es importante el verbo en el cual está escrito, porque el Señor Jesucristo no dijo, yo llegué a ser, yo fui o yo seré, sino está en un tiempo presente continuo, lo cual indica la eternidad de Dios, puesto que Cristo es Dios y es coeterno junto con el Padre. Él está revelando su identidad como Dios. Ellos recordarían aquel pasaje de la zarza, cuando Dios se le revela a Moisés como el yo soy, el que soy, el autoexistente en sí mismo, el que tiene vida en sí mismo. Entonces este verbo, al estar en tiempo presente y no otro tiempo pasado, tiempo futuro, nos indica entonces la eternidad de Cristo, que Él es Dios. Y hay otros pasajes en los cuales el significado de ciertas palabras en su contexto puede variar. Por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento que la palabra mundo no se puede interpretar de la misma manera en todos los contextos en que está escrita. Hay figuras de lenguaje, hay ejemplos. Un ejemplo, el león es usado para compararlo con nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, como un guerrero victorioso. Pero en otro contexto de las Escrituras, también el león es usado para contrastar a Satanás, que dice que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hay ciertas palabras individuales que tenemos que darle su sentido de acuerdo al contexto de lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, pudiera dar otros ejemplos, pero a grandes rasgos esto es, por literal,
nos referimos entonces a que debemos darle un sentido natural a las palabras de acuerdo al texto y al contexto. Por gramatical, que debemos de prestar atención a la gramática del texto, puesto que cada palabra fue inspirada por Dios. Y por histórico, nos referimos a que debemos tomar en cuenta el flujo de la historia bíblica en el cual se desarrollan los eventos, costumbres o leyes que estamos leyendo, tomando en cuenta las circunstancias, cultura y prácticas que rodearon a los escritores bíblicos. Eso también es muy importante para poder interpretar las escrituras. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo dijo que no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones escarban y roban, sino háganse tesoros en el cielo, para nosotros nos podría parecer un poquito complicado entender esto, porque en aquel tiempo, por ejemplo, las casas eran hechas como lo que conoceríamos ahora como el adobe, lodo. Entonces, por lo tanto, ellos guardaban sus tesoros dentro de su casa y era fácil escarbar esas casas y poder extraer sus pertenencias. No es como la cultura que estamos viendo ahora con casas hechas de bloque. En algunos lugares todavía sigue existiendo y sigue habiendo casas de adobe. Pero hay otras expresiones que tenemos que entender a la luz del contexto hebreo. Por ejemplo, los judíos usaban ciertas expresiones de lenguaje. Por ejemplo, podemos encontrar en la Biblia cuando dice: bebe el agua de tu misma cisterna, es una manera de decir solamente ten relaciones con tu propia esposa, no con otra. Cuando dice que Adán conoció a su mujer Eva para aludir a que tuvo relaciones sexuales, hay expresiones culturales en la Biblia cuando dice y cubrió sus pies, que era una manera de decir e hizo sus necesidades fisiológicas. Y hay otras expresiones bíblicas que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, un énfasis en una verdad, cuando hay conceptos que se repiten 2 o 3 veces en una misma frase, pero con otras palabras, lo que conoceríamos como un paralelismo sinónimo. Entonces, hay ciertas cosas en las Escrituras que tenemos que tomar en cuenta entonces, su sentido natural, su gramática y su contexto histórico, recordando que toda la Biblia, aunque fue un libro escrito por 40 hombres distintos en un periodo de 1500 a 1600 años, todos estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, guiados por Dios a escribir su palabra. Y además, el mensaje central de las Escrituras es el reino de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. El tema central de las Escrituras es Cristo, y todo va llevando un flujo en la historia de la salvación que va desarrollando Dios a través de su pueblo y que culmina con la obra y el reino de su Hijo. Entonces, es muy importante entender todo esto a la luz de que tiene un mismo autor y toda la historia se va conectando en un flujo bíblico. Entonces, esto es base de lo que nosotros creemos. La santa palabra de Dios es la revelación escrita de Dios al hombre y no hay más revelación. Dependemos totalmente de las Escrituras entonces para poder conocer a Dios, para poder amarle, para poder ser salvos, para poder conocer a Cristo, para poder agradarle, para poder ser instruidos, corregidos, redarguidos, fortalecidos, animados y tener esperanza. Las Escrituras son nuestro mayor tesoro aquí en la tierra que Dios nos ha dejado. Y el Espíritu Santo se vale de la misma palabra que Él inspiró para infundirnos ánimo, gozo, aliento y para santificarnos y ayudarnos en nuestra vida cristiana. Este es un fundamento importante de nuestra fe. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, que sabemos que es la revelación de Dios escrita para el hombre. Gracias porque tú tomaste la iniciativa de darte a conocer, porque el ser humano no hubiéramos podido llegar a conocer tu plan salvador, de que tú enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y que tú tienes un plan en Cristo, Señor, de reunir todas las cosas en Él por tu pura gracia para tu gloria, Señor. Gracias por las santas Escrituras y que aprendamos a tener toda nuestra confianza, nuestro gozo en ella, a valorarlas y a poderlas escudriñar día con día, sabiendo que es tu santa y bendita palabra. Señor, danos más confianza en ti, pon en nuestro corazón el deseo de conocerte a través de las Escrituras e ilumínanos por medio de la obra de tu Santo Espíritu para comprenderla y aplicarla a nuestras vidas para tu propia gloria y para el bien supremo de tu pueblo. A ti clamamos y en tus manos nos ponemos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.